soy Marilia, estamos aquí una vez más para hablar del Evangelio de San Juan, seguir con nuestro estudio. Y hoy vamos a hablar un poco del capítulo 10. En este capítulo, en la primera parte, Jesús está hablando de la parábola del redil de las ovejas. Enseguida, Jesús explica a esta parábola y al final, en la última parte, cuenta que los judíos siguen rechazando a Jesús porque no creían que Él era el Mesías. Y quiero aquí hoy profundizar un poco más en esta parábola del redil. Yo estaba buscando un poco para entender cómo era esta cuestión del redil, porque para mí, yo, para ser honesta, nunca he visto a un redil, no sé cómo es, pero hice una búsqueda y entendí un poco mejor y quiero os explicar ahora. El redil básicamente es un lugar donde se guardaban las ovejas para mantenerlas seguras. Y tenía como que una pared alrededor que podría ser de piedras o madera y una única puerta por donde se entraba y se salía. Y en esta puerta quedábase el pastor o una otra persona que tenía como papel cuidar para que nadie que no fuese el pastor entrase allí para robar o quizás algún animal como un lobo o un león para hacer algún daño a esas ovejas. Y cuando el pastor llegaba para llevar esas ovejas para ir a los pastos, él llamaba a estas ovejas por nombre. Y esto era común, que las ovejas tuviesen nombres. Y él las llamaba y ellas, las ovejas son animales capaces de identificar la voz de su pastor. Y por eso esas ovejas le seguían para estos pastos. Y por eso Jesús, como era una cosa muy común en aquella época, en aquella región, Jesús utilizó esto como alegoría para explicar algunas verdades muy importantes. Entonces esa historia tiene algunos elementos que Jesús utiliza. Primero, la puerta de este redil. Jesús dice que Él es la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, así como esta puerta era única, Jesús también es el único camino que llegamos hacia Dios. Y también es un camino por donde entramos y encontramos seguridad y protección, así como las ovejas están protegidas en ese redil. Y también salimos con Él, conducidos por este buen pastor, porque Jesús es la puerta y Jesús es también el buen pastor. Porque el buen pastor conduce a las ovejas a los pastos, a los lugares que van a ser buenos para ellas. Entonces, Jesús es la puerta, el buen pastor, pero también en esta historia se habla de un asalariado, que es una persona que está allí cuidando de las ovejas, pero su corazón, en realidad, la motivación que tiene no son las ovejas, pero sí el salario que recibe, el sueldo que recibe por hacer ese trabajo. Y aquí Jesús está hablando con los judíos, algunos de ellos allí líderes religiosos que tenían también esta actitud, que aparentemente estaban cuidando de las ovejas del pueblo de Israel, pero su corazón no estaba haciendo por amor, no tenían la motivación de hacer por amor a Dios y a esas personas, pero para sus propios intereses, quizás para mantenerse en el poder, por su propio orgullo, por ganancia, algo así. Y también Jesús habla del ladrón y del lobo, que son aquellos que hacen mal a las ovejas. Aquí también podemos entender que hablaba de estos líderes religiosos, pero también de nuestro enemigo, de Satanás, que viene para matar, robar y destruir.
Y Jesús habla también de las propias ovejas que somos nosotros. Podemos identificar nosotros como las ovejas que debemos escuchar la voz de Jesús, que es nuestro buen pastor. ¿Y de qué manera podemos identificar la voz del buen pastor? Como estaba hablando antes, las ovejas tienen la capacidad de identificar la voz de su pastor. Y si identifican es porque escucharon antes. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer la voz del pastor para seguirle? A través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, que Dios ha dejado para nosotros para conocerle, para conocer su voluntad para nuestras vidas. Entonces aquí tenemos la manera de conocernos a la voz del buen pastor. Y también lo que aprendemos en esta historia es que si queremos ser personas que vamos a conducir otros a Jesús, debemos cuidar para hacernos esto siempre con la motivación correcta, siempre amando a Jesús en primer lugar y amando a estas personas, no para nuestros propios intereses o motivaciones equivocadas, como en el caso del asalariado. Entonces, aquí aprendemos, a través de esta historia, de esta parábola, que podemos confiar en Jesús como nuestro buen pastor, que Él es el único camino para Dios. Y Él nos guarda, nos protege y nos conduce a pastos, a verdes pastos, como dice en Salmo 23, en seguridad. Él tiene el mejor para nosotros, podemos confiar en Él. Cuando oímos su voz y le seguimos, podemos tener la seguridad de que vamos a encontrar un camino que es el mejor para nosotros. Y nuestro corazón, tenemos que buscar siempre tener este amor por Dios y también a nuestro prójimo para sermos testigos de Jesús y también para que podamos llevar personas a conocer este buen pastor. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Podemos confiar en ti. Podemos conocer tu voz a través de tu palabra, Señor. Podemos relacionar contigo todos los días, orando, leyendo tu palabra y conociendo cada vez más a tu voz. Guárdanos, Señor, de los ladrones, de los lobos, de otras voces que no sean la tuya hablando con nosotros, Señor. Ayúdanos a conocer y a seguirte de todo nuestro corazón y también a llevar otras personas a ti, Señor, solamente por medio del único camino que es Jesucristo. En nombre de Jesús, amén.